sobre las bienaventuranzas. Hemos terminado las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, pero eso no quiere decir que la Biblia no hable más de bienaventuranzas, de esta palabra interesante que hemos estudiado. La Biblia, hay muchos pasajes también donde habla acerca de una bienaventuranza, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Bienaventurado el varón, aquel que ha sido perdonado su transgresión. Entonces, la Biblia habla también de otras bienaventuranzas. Entonces, el día de hoy vamos a ver otra bienaventuranza. Y esa bienaventuranza tiene que ver con un personaje central en la Escritura, porque fue dirigido a él esta bienaventuranza de parte del Señor Jesús. Bienaventurado eres, Simón Pedro. Fíjese que yo siempre he escuchado a personas decir, es que yo soy como el apóstol Pedro. Siempre me quedo pensando y preguntando, ¿será como el apóstol Pedro? ¿En qué sentido? Porque yo conozco a un apóstol Pedro antes de ser restaurado por el Señor Jesús. Antes o en el tiempo que negó al Señor Jesús. Pero también conozco un apóstol Pedro que fue después de ser restaurado. Ese apóstol Pedro que dijo, yo voy a dar mi vida por mi maestro. Es más, si voy a morir, yo no quiero morir crucificado como él murió. A mí pónganme al revés, con la cabeza hacia abajo. Por eso hay gente que dice, es que yo quiero ser como Pedro, ¿verdad? Sí, pero como Pedro cuando era impetuoso, como Pedro cuando hablaba por hablar, o cuándo, en qué momento quisiera ser como el apóstol Pedro. Es un gran hombre en la escritura, el apóstol Pedro. No sé si recuerdan, pero hace unas semanas atrás, en el sermón de la iglesia, prediqué sobre la raíz de Cristo y prediqué sobre el pasaje de Marcos, donde el Señor Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos. La primera pregunta que él hizo es, ¿quién dice la gente que soy yo? No sé si recuerdan. Bueno, para recordar no los voy a llevar a Mateo, sino a Marcos, los voy a llevar a Mateo capítulo 16. Así que sí, pueden abrir su Biblia junto conmigo, encender sus celulares ahí para ver en sus Biblias electrónicas también. Vamos a Mateo capítulo 16. Capítulo 16 de Mateo, el versículo 13 al 20. Aquí va a resumir un poquito lo que vimos en ese sermón, pero yo voy a poner atención desde el versículo 17, que ahí está la bienaventuranza, ¿ok? Dice el verso 13 de capítulo 16 de Mateo de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, en pocas palabras, ¿cuál es la voz popular acerca de mí? ¿Qué están diciendo allá afuera? ¿Qué están diciendo en las calles? Verso 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Se da cuenta? Dos preguntas importantes. La primera es, ¿qué dice la gente? ¿Qué es lo que la gente en las calles está opinando de mí? Y como que se dan cuenta los discípulos que hay que hablar y dar respuestas rápidas y todas tienen que ver con alguien que se esperaba. Por ejemplo, Juan el Bautista, ¿verdad? Elías el gran esperado. Jeremías, algunos también decían que Jeremías iba como a revivir, ¿verdad? O alguno de esos hombres tan importantes del Antiguo Testamento. Pero eso era lo que pensaba la gente. Al Señor Jesucristo le interesaba saber qué pensaba ese grupito en el cual Él estaba ahí. Ese grupo que Él ha estado discipulando, ese grupo que Él ha estado cerca de ellos. Entonces, vea lo que pregunta Jesús. Verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Sabe que Jesús estaba a unos meses de la cruz y quería saber a quién iba a dejar el anunciar las buenas nuevas. Si realmente ellos habían comprendido quién era su maestro, si realmente ellos habían comprendido quién es Jesús. Ahora, aquí lo curioso, mis queridos, mis queridas, es que no va a dar una respuesta rápida, sino, y tampoco una respuesta de todos los discípulos, sino que pareciera que siempre había un vocero, pareciera que siempre había una persona que contestaba por los discípulos, y este parecía que era Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. Pareciera ser que Pedro era el líder de los discípulos, y pareciera ser que por su carácter impetuoso, él siempre pues quería dar las respuestas. Entonces, como digo, si ustedes ven el verso 14, dice, y ellos dijeron, y en el verso 16 dice, respondió Simón Pedro. O sea, mientras los otros discípulos quedan callados, Pedro va a contestar. Y escuchen la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense qué respuesta tan magnífica, qué respuesta tan hermosa, porque Pedro reconoce algo de Jesús. Y lo que reconoce es que él es el Mesías esperado, que habían esperado por mucho tiempo. Ese Mesías, ese ungido de Dios, que venía a liberar al pueblo de Israel. Obviamente nosotros entendemos que la liberación tenía que ver con lo espiritual, ¿verdad? Porque ellos seguían bajo el yugo del Imperio Romano. Pero Él es el Mesías, dice Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted me acompaña, por favor, ahí a 14:33 de mismo Mateo, 14:33, una paginita hacia atrás, vamos a encontrar cuando Jesús andaba sobre el mar. Y vean cuál fue la reacción de los que estaban en la barca. Dice el verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, escuche bien, verdaderamente eres hijo de Dios. Lo que estoy tratando de decir con esto es que la expresión, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era una expresión que los mismos discípulos ya estaban usando. Vuelva conmigo, por favor, al versículo 16 de capítulo 16. Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y de nuestro Dios eterno, ¿verdad? Entonces, es ahí donde encontramos la bienaventuranza. Entonces le respondió Jesús, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Me encanta esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque esta bienaventuranza está en un contexto donde Jesús pregunta, donde están viajando a Cesarea de Filipos, porque si usted se da cuenta, el verso 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, en Cesarea de Filipos se hallaba a varios kilómetros al norte del mar de Galilea, en el territorio gobernado por el tetrarca Felipe. La influencia de las culturas griegas y romanas se notaba por todas partes, y los templos e ídolos romanos abundaban por doquier. Cuando Felipe llegó al poder, reconstruyó y renombró la ciudad en honor del emperador César y él mismo. La ciudad primeramente se llamó Cesarea, como la capital del territorio de su hermano Herodes. Por eso era Cesarea de Filipos. Lo interesante aquí es
que al preguntar, estando en ese lugar, las respuestas se dejaron venir. Juan el Bautista, Elías, Jeremías y algunos de los otros profetas. Pero lo importante era ver qué pensaban ellos, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde está nuestra bienaventuranza. Escuche bien. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. A lo mejor usted va a encontrar en otra versión que le dice hijo de Juan. No importa, son las posibles traducciones que se dan. Bienaventurado, eres dichoso, le dijo Jesús a Pedro. Eres feliz, eres afortunado, bendecido, bendito, le está diciendo. Fíjense qué ricura de esta palabra bienaventurado. Ahora, esta bienaventuranza da dos razones. La primera es que dice que Dios el Padre le ha revelado el gran misterio a Pedro sobre Jesús. Porque vea lo que le dice, verso 17, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Dios el Padre le ha revelado este gran misterio a Pedro sobre Jesús. Él es el Mesías esperado. Él es el Hijo del Dios viviente. Por eso el apóstol Pedro es bienaventurado. Y la segunda razón es que esta declaración no la aprendió de un ser humano. O sea, no fue a una escuela de rabinos para saber quién era Jesús, sino que dice el Señor Jesús, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y qué hermoso poder entender que cuando Dios habla a tu corazón y hay una gran verdad ahí en lo que estás diciendo, eres un bienaventurado. Cuando Dios te usa, cuando recibes palabra de Dios en tu corazón. Y no estoy aquí hablando de una revelación extraordinaria, hermanos. Estoy hablando cuando usted tiene contacto diario con la palabra de Dios. Entonces, usted viene y expresa una verdad del Evangelio, una verdad de Dios, una verdad de Jesús, una verdad del Espíritu Santo. Usted está siendo bienaventurado. Si usted se da cuenta, las palabras que salen del apóstol Pedro son de gran bendición. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso, qué hermoso. Y sobre esta declaración, entonces, vea lo que va a suceder. Dice verso 18. Y yo también te digo, o sea, yo, dice Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca que edificará la iglesia. Yo te digo a ti que tú eres Pedro. ¿Se acuerda? Porque es Simón Pedro. Tú eres Pedro. Tú eres Petros. Y sobre esta roca, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay posibles interpretaciones por este pasaje. Este es uno de los pasajes más difíciles de entender, hermanos. ¿Por qué? Porque de aquí nace una interpretación de la iglesia tradicional, de la iglesia católica romana, donde dicen que Pedro es el primer papa y agarran este pasaje. Pero este pasaje no está hablando nada de eso. En este hermoso pasaje está el Señor Jesús diciéndole que Pedro eres bienaventurado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque pudiste dar esa declaración hermosa que salió de tus labios, pero no fue por tu gran capacidad humana, Pedro. Esto fue porque Dios te lo ha revelado. Y cuando es así, hermanos, cuando Dios revela, cuando Dios habla, podemos sacar bendición de nuestra boca. Ahora, hay gente que ha dicho de este pasaje que la roca es Cristo y Pedro es una piedrita. Por lo general,
general esta es la interpretación más conocida en todo el pueblo evangélico, ¿verdad? Que cuando le dice, tú eres Pedro, tú eres una piedrita chiquita, y sobre esta roca, que soy yo Cristo, una roca grande, ¿verdad? Voy a edificar mi iglesia. Algunos piensan que esa es la postura más indicada sobre este verso. Otros piensan que no se está refiriendo a Pedro, sino se está refiriendo a la declaración que Pedro acaba de hacer. Como es una declaración tan hermosa, en esa declaración que Jesús es el Mesías, en esa declaración que Jesús es el Hijo de Dios, entonces sobre eso va a edificar su iglesia. Y la otra es que la roca es Pedro, porque mire cómo dice el texto. Dice el texto de la siguiente manera. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, como había dicho, Petros y Petras, hay gente que quiere ver mucha diferencia en esas dos palabras, pareciera ser que tiene la misma raíz, entonces no se sabe. Pero algunos piensan que cuando dice aquí que sobre quién va a ser edificada la iglesia es sobre Pedro. Y si fuera así, hermanos, si fuera que el Señor Jesús hubiera dicho sobre ti, Pedro, como representante de los apóstoles, sobre los apóstoles que, como dice Efesios, ¿verdad? Que son columnas principales, pero el fundamento siempre es Cristo. Sobre ustedes voy a edificar mi iglesia. Yo creo que no hubiera ningún problema. El problema es como les dije anteriormente, ¿no? El problema de pensar que si entonces es Pedro, toda la enseñanza católica romana viene sobre nuestra mente, ¿no? Y entonces empezamos a pensar que, entonces tiene razón, que Pedro es el primer papa. No, no tiene nada que ver con eso. Nada que ver tiene que ver. Ahora, es algo interesante, hermanos, que Pedro fue el que tenía las llaves, porque aquí dice, escucha lo que le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, ¿quién fue el primero en predicar ahí en Hechos capítulo 2? Vemos a Pedro predicando, abriendo las puertas del reino, ¿verdad? Digámoslo de una forma metafórica, para que 3,000 personas llegaran al conocimiento de la verdad, que reconocieran a Cristo como su único y suficiente Salvador. Luego vemos más adelante a Pedro siendo enviado por los ancianos, por la predicación de Felipe, hacia otros lugares donde también el Espíritu Santo cayó cuando llegó Pedro y vio que realmente el evangelio se estaba dando en esos lugares. Pero también el evangelio llegó también a Cornelio. ¿Se acuerda aquel Cornelio en Cesarea también? ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Pedro, come, mata y come? Y él dijo, no, Señor, estos animales son inmundos. Lo que Dios ha limpiado no lo llames inmundo. Dios lo estaba preparando porque quería que fuera con un gentil, que era Cornelio. Y cuando llega a la casa también, él comienza a anunciarles el evangelio. Y es el que tiene la llave también para abrir el evangelio no solamente a judíos, sino también ahora a gentiles. Por eso yo no tengo ningún problema de pensar que Pedro es un elemento principal para edificar la iglesia del Señor. Pero siempre debemos de recordar que el fundamento, la piedra angular, como dice Pablo a los Efesios, ese es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tan importante es este pasaje? ¿Qué podemos aprender de este pasaje, mis queridos hermanos? Mire, lo primero, podemos ser bienaventurados cuando el Padre ordena nuestros pensamientos en cuanto a quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Según tu respuesta, vamos a ver si somos bienaventurados o no somos bienaventurados.
Cuando el Padre ordena los pensamientos en nuestra cabeza, cuando nuestra voluntad está dada hacia Dios y cuando nosotros vivimos en base a lo que hemos creído, vamos a ser bienaventurados. Lo importante en este pasaje bíblico no es lo que la gente piensa o opina de Jesús. Lo importante, ¿qué es lo que opina sus discípulos, los más cercanos a él? ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Qué pensás de Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Piensas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Sos bienaventurado. Pero si pensás que Jesús es un subdios, si pensás que Jesús fue un gran líder, si pensás que Jesús fue un gran maestro, si pensás que Jesús fue algo más que no sea Dios, entonces no eres una persona bienaventurada según lo que acabamos de leer. Tú eres como Pedro, pero si no en su carácter, si no es como fue usado por Dios para descubrir una gran verdad, que Jesús es el Mesías, entonces no digas que tú eres como Pedro. Porque si tú decís, es que yo soy como Pedro porque me enojo muy rápido, porque reacciono rápido. ¿Recuerdan cuando sacó la espada, verdad? Y le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Es que soy impetuoso, yo por eso soy como Pedro. Mejor no. Ahí sí, mejor no. Mejor ser como Pedro cuando es utilizado por Dios. Cuando todos callaron, los discípulos, él tomó el mando y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y había que predicar el Evangelio, porque ese fue el mandato, antes de que Él ascendiera a los cielos, Él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Él comenzó en Jerusalén. Se puso de pie y habló. Y 3,000 se convirtieron. Qué bendición, ¿no cree? Ahí sí, seamos como Pedro. Ahí sí, hermanos, con ese gran valor, con ese gran empuje, con ese gran carácter de pararse enfrente de 3,000 personas y poder compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado eres, Simón Pedro. Bienaventurado, ¿por qué? Porque cuando Dios ordena los pensamientos, puede salir bendición, reconocer quién es Jesús para la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, que podamos entender su palabra y que esta semana podamos saber y dar respuesta de quién es Jesús. Que Dios les bendiga.